han visto a Mar Carretero, ella es premio, bueno, le van a dar el premio Timanfaya de Oro, el Cabildo de Lanzarote se lo va a dar, Timanfaya de Oro a la ciencia, la tenemos con nosotros, ella es astrofísica, bienvenida Mar, astrofísica. Claro, a mí cuando yo me dice algo en astrofísica me suena una cosa muy difícil y muy complicada. Sí, a ver, es complicado, pero bueno, siempre hay que saber cómo bajarlo y transmitirlo con buenas palabras para que todo el mundo pueda entenderlo. Claro, dicen que a veces lo importante de una persona que se dedica, ¿no?, a la astrofísica es hacérnoslo entender al resto de los humanos, ¿no? Claro. Como cuando vas a tu casa y tu padre te pregunta, pero a ver, Mar, ¿me puedes explicar otra vez en qué estás trabajando? Sí, o sea, una de las cosas más importantes dentro de la ciencia es como hay conocimientos muy complejos que hay que simplificar. Al final la parte original está en poder hacer lo más simple posible cosas complicadas y después poderlo transmitir a la sociedad, ¿no? Porque el conocimiento si no se queda limitado a un público muy pequeño, entonces hay que transmitirlo a todo el mundo. Bueno, ¿y cuándo decidiste dedicarte a la astrofísica? No sé si de pequeña ya te decían en tu familia, siempre estás en la luna. Realmente la carrera científica va muy ligada a la curiosidad y para mí siempre como que me creó mucha curiosidad el entorno. Ahí siempre digo que en el charco, yo vivo en el charco y cómo subía la marea, cómo bajaba, como que de pequeña empezaba a hacerme esas preguntas, de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué física hay detrás de esto? Y luego también los observatorios de Canarias, que sabemos que es un referente a nivel mundial, yo sabía de esa asistencia y decía, ¡buah!, me motiva esto, ¿no? O sea que ya desde muy pequeña en la isla, también por la tradición que hay astronómica, me empezó a motivar mucho. Y después que estudiar mucho. Sí, ¿No? sí. Es decir, que no estamos hablando de una carrera que la puede sacar cualquiera. Sí, es complejo también el cambio de una isla como Lanzarote a Barcelona, que fue donde me fui a estudiar yo. Es una carrera de fondo, ¿no? Porque tienes que hacer la carrera, yo al final llevo 10 años, solamente para acabar la parte de formarte. Y hice la carrera, el máster en astrofísica y ahora hace unos meses acabé el doctorado en astrofísica en la Universidad de Barcelona. Que por cierto, para hacer el doctorado tienes que hacer un trabajo a fin de carrera, que es el que tengo aquí a mi mano y que además es el Parque Nacional de Timanfaya con la Vía Láctea, porque tus estudios están enfocados a estrellas de la Vía Láctea. Exacto. ¿No? Ahora lo explicaremos un poquito mejor. Estamos viendo unas imágenes, esto es ahora mismo en Chile, ¿no? Sí. Que es donde tú estás. Exacto, yo acabé el doctorado y conseguí allí una financiación para hacer mi propio proyecto de investigación en el Observatorio Europeo Austral, que está en Chile. En el desierto de Atacama. Exacto. Bueno, evidentemente no he estado, pero claro, para que haya un buen observatorio es importante que los cielos tengan unas características especiales, ¿no? Exacto, eso también pasa en los observatorios que tenemos aquí en Canarias, porque lo que necesitas es primero mucha oscuridad, que no haya contaminación lumínica, eso en Madrid y Barcelona no te sirve, ¿no? Bueno, y en Lanzarote. Y bueno, depende de qué parte, ¿no? Luego también necesitas altura, porque al final necesitas también, lo que tiene Canarias, por ejemplo, que es muy bueno, es que tiene ese mar de nubes que te bloquea toda la contaminación lumínica que pueda subir de la isla y también te crea como una parte de estabilidad atmosférica muy buena. Y al final lo que necesitas también es un cielo muy limpio. Ahí estamos, ¿no? Viendo, ahí también hay un mar de nubes, ¿no? Exacto, también como estamos tan altos en el observatorio, se crea ese mar de nubes y te favorece mucho la observación atmosférica. Te hace que, al final hay que imaginarse que el aire también es como carreteras. Entonces la luz viaja por esas carreteras y cuanto más rectas, más limpias, mejor. Cuando hay calima aquí nos empeora la calidad de las observaciones. Pero tú has estado en el de La Palma, ¿no? El del Roque de los Muchachos. Sí, yo estaba haciendo la tesis en Barcelona, pero tenía una parte de observaciones que hacía en el Roque, con los telescopios MAGIC, que se llaman, y bueno, ya ha pasado como bastantes periodos de estos 4 años que he hecho la tesis, y estaba en el Roque con unos telescopios que observan como los rayos gamma, que son las energías más altas que hay en el universo. Y desde allí pasaba muchas noches. Claro, porque a lo mejor la gente puede entender que tú estás, bueno, eso es la Vía Láctea, lo que vemos desde la Tierra, ¿no? Lo que vemos desde la Tierra, y ahora hablaremos del trabajo que tú haces, pero claro, en este tipo de observatorios no es que tú te pongas, ¿no?, a mirar así las estrellas, ¿no? Estamos hablando que todo eso se graba, ¿no?, se recoge y se ve en todos los ordenadores, que después ustedes tienen que empezar a analizar, ¿no? Exacto, sí, hay muchas veces que tenemos el recuerdo típico de un telescopio, que ese sería más como para gente que puede tener en casa,
pero Tú ya... tendrás uno, ¿no? Tenía uno de pequeña, sí, sí, sí. Pero los que tenemos los observatorios profesionales ya son otra cosa mucho más grande, y de hecho hay algunos como que los que son, bueno, todo lo que no sea luz visible, la luz visible es la que nosotros podemos ver con el ojo, pero luego tenemos rayos X, que en el médico sabemos lo que son, rayos gamma, radio, todas esas ondas también nos dan información de los objetos del universo. Y en el roque de los muchachos, aparte de tener el Gran Telescopio de Canarias, que es de luz visible, que hasta ahora es el más grande del mundo, tenemos también telescopios como MAGIC, como CTAO, que miden los rayos gamma. Entonces es una observación indirecta, es como que cogemos todos esos datos, luego los procesamos para poder extraer la información científica. Que por cierto, ahora que le hablamos de procesar, la inteligencia artificial, no sé si ya ustedes la están usando o evidentemente tiene que entrar en este mundo, ¿no? Sí, al final nosotros trabajamos con datos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial también está añadiendo muchas herramientas, hay que utilizarla con responsabilidad también, pero nos está ayudando a procesar también toda esa cantidad de datos que es inmensa realmente. Para hacernos una idea, estás en Chile, en ese observatorio, a nivel mundial es el más importante. Bueno, en Estados Unidos hay también alguno, creo. Está como Chile, Canarias y Hawái. Hawái. Sí. Vale, sí. Y ahí estamos picados los tres. Exacto. ¿No? Básicamente, ¿no? Evidentemente, pero bueno, estamos ahí, en ese top. Sí. ¿No? Estamos en el top. Que habrá algunas características que tiene uno y otras características que tiene otro, ¿no? Exacto. Imagino que también no sé si hay una relación también a nivel profesional entre científicos de Hawái, Chile y Canarias. Sí, al final la ciencia es súper internacional, entonces nosotros necesitamos colaborar entre diferentes personas, diferentes científicos de todo el mundo para que los proyectos avancen. Y sí que hay mucha colaboración, de hecho este observatorio nuevo que se está haciendo en La Palma, que se llama CTAO, el de rayo gamma. Pero no ha empezado a hacerse. Ya se ha empezado, vale. Ya hay 4 telescopios nuevos de en el Roque, pues ese va a estar trabajando en conjunto, van a ser como el mismo tipo de observatorio, pero entre La Palma y Chile. El de Chile todavía no ha empezado a hacerse los telescopios, bueno, de hecho ha empezado este año, y entonces eso es el mismo, pero uno que está en el hemisferio norte y otro en el sur. Es decir, están sincronizados, me imagino, y entonces, claro, los dos, evidentemente los datos pasarán ahí y se cogerán. Claro, la peculiaridad es que el cielo que podemos ver desde el hemisferio norte es diferente al que podemos ver desde el hemisferio sur. Entonces como que van a ser una colaboración, una complementación. Sí, porque evidentemente aquí se ve, por ejemplo, una nebulosa que a lo mejor no se ve en Chile. Exacto, ¿no? Sí. Porque... Y luego también hay un sistema como de alarmas, ¿no? Hay a veces que hay, igual que en la Tierra hay erupciones de volcanes que pasan de repente, pues en el universo también tenemos explosiones de estrellas que pasan en ese momento y nos avisan del satélite tal, nos llaman y dicen, oye, que tenemos esta erupción desde este punto. Que es cuando, por ejemplo, lo más conocido para la gente es el tema de los rayos de sol, ¿no? Que dice, va a haber una erupción y hay que tener cuidado porque nos va a llegar, claro, ¿no? Claro. Hay veces que también hay como estas erupciones de material del Sol, que no son las tormentas solares, que luego eso genera auroras boreales, pero luego también puede ser malo para nosotros y también para los sistemas de GPS y todo. Bueno, ya sabemos más o menos dónde está la Vía Láctea, si lo ven, aquí se ve desde Lanzarote, está demostrado, hay que tener, de todas formas, hay que tener unas buenas cámaras, unos buenos telescopios, porque así a simple vista más o menos, pero... Claro, ¿no? O sea, con las fotos que estábamos viendo ahí, eso se ha hecho con una larga exposición, es como que tú puedes coger la cámara y tener el ojo abierto durante minutos, entonces puedes captar más luz y ver todo eso, como a ojo desnudo que se dice, no puedes ver esa estructura increíble, pero desde sitios muy particulares como el Roque, en La Palma, sitios muy oscuros, sí que se ve mucho. Vale, entonces tenemos la Vía Láctea y tu investigación es sobre las estrellas fugitivas que están en la Vía Láctea, se entiende que se van de ahí, ¿no? Digamos que, o sea, porque que huyen, que las expulsan, eso es una también del trabajo, ¿no? ¿Por qué se van? ¿No? Sí, exacto. Dedico mi tesis a las estrellas fugitivas. Al final hay que pensar que la galaxia es inmensa, tiene un montón de estrellas de tipos diferentes, y lo que me he centrado en la tesis es a encontrar estrellas que se desvían, es como si todas fuesen por una carreterita, los brazos Tú has espirales. encontrado una 175. Exacto. Bueno, esto es una recreación, pero para hacernos una idea, los rojos se supone que entonces
es la Vía Láctea. No, No, no. A ver, explícanos. Lo que tenemos aquí es que hay diferentes teorías para explicar estas estrellas. Entonces, hay una que es que tenemos dos estrellas juntas, que se llama un sistema binario, porque son dos, y una órbita alrededor de la otra. ¿Qué pasa? Que las estrellas que tienen mucha masa explotan al final de su vida en forma de supernova. Entonces, eso rojo que estamos viendo ahí sería una supernova, el resto de esa explosión gigante. ¿Qué pasa con la que tenía al lado? Que la eyecta. Y esa es la que se convierte en Es decir, fugitiva. de las dos que había, una explota y la otra se larga. Exacto. Básicamente, Sí. que después navega por el espacio. Sí, sí, y navega por sitios diferentes, ¿no? Al final hay que imaginarse que la Vía Láctea es como una pizza que está dando ahí vueltas, como un plano, y de repente tenemos estas estrellas fugitivas que se van un poco por donde vayan. Pero que al final son importantes esas estrellas fugitivas porque evidentemente van soltando material por ahí, por ejemplo la Tierra, ¿no? Cayeron, ¿no? Se supone que la vida llegó a través de trocitos que van llegando y pueden generar planetas a través de estas estrellas fugitivas, ¿no? O sea, todo diciendo lo contribuye, bruto, todo contribuye digamos, a ionizar el medio, Claro. a crear otras partículas, repartirlas, ¿no? Que de una estrella fugitiva se crea un planeta sería un proceso muy largo. Vale, eso ya ha llegado del principio al final, pero lo que me refiero es que son importantes por eso, ¿no? Porque van dejando sus rastros, sus huellas por el espacio. Y es interesante ver que además por sitios donde no estaba pensado que pasase una estrella, ¿no? Claro. Ya la estrella se va moviendo en esta masa, en este disco. Sí, que tiene su ruta natural. Claro, ¿no? y estas pueden llegar a sitios donde no llegaban otras y repartir ahí esos elementos. Vale, y de lo grande que es el universo, ¿no? Sí. ¿Por qué te enamoraste de las estrellas fugitivas? Bueno, porque yo hice Porque podías haber hecho tu tesis de otras muchísimas Claro, la cosas, ¿no? astrofísica es inmensa, realmente hay muchísimos temas, el Sol, el sistema solar, asteroides, Que el planetas. Sol es una estrella, ¿no? Es una estrella, Vale. claro que sí. Y es una estrella típica, digamos. O sea, yo me he dedicado, hay diferentes tipos de estrellas, y entonces yo me he dedicado a estudiar las que son más masivas de todas, porque esas son muy especiales. Claro. Pueden tener 100 veces más que la masa del Sol, de normal son como de 10 hasta 100, más o menos. Entonces, claro, al tener tanta masa, tanta temperatura, les pasan cosas muy curiosas. Y entonces algunas de estas se ven que pueden tener al lado un agujero negro y que interaccione al lado y puedan crear, por ejemplo, energías muy altas de rayos X, rayos gamma y rayos gamma rayo gamma. Sí, digamos. que no estamos hablando de un rayo X tampoco. Pero claro, de estas 175 que tú ya tienes controladas, muchas de ellas a lo mejor ya han desaparecido. Bueno. ¿No? Digo, porque a veces dice, estamos viendo una estrella que la vemos ahora, pero ya no existe. Sí, porque claro, las cosas están tan lejos que la luz tarda mucho tiempo en llegar. Las que estoy observando de momento están ahí. O sea, Están ahí. sí. No se han convertido en una supernova. Exacto, Ajá. sí. Pero algunas de ellas pasarán a serlo. Sí. Es decir, que cuando estamos viendo la estrella, el Sol, nuestro Sol, está claro que nosotros llegará un momento en que ya no vamos a existir. Exacto, pero como esta estrella, el Sol, es una estrella estándar que no es ni muy grande ni muy pequeña, es como el intermedio, las más masivas son las que tienen tanta masa que al final colapsan y explotan. El Sol va a ser una muerte un poquito más suave, se va a ir enfriando, digamos. Sí, pero que tenemos que hacer una idea que nuestro mundo no va a ser para siempre. No, aunque hay que cuidarlo. No sé yo si va a acabar antes por la propia humanidad que por el Sol. Exacto. Claro, porque eso también es otro factor que hasta, evidentemente, ni siquiera el planeta sabía que iba a pasar. ¿No? La evolución natural de una estrella ya ha sido alterada por el ser humano, ¿no? Digo, de un planeta, ¿no? O sea, bueno, realmente la estrella... No, la estrella digo los planetas. Sí, o sea, claro, los planetas se van creando a raíz de todo esto, ¿no? O sea, al final dice mucho esta frase de que somos polvo de estrellas, al final los elementos más complejos que han servido para crear vida en planetas vienen del interior de las estrellas. Según dicen, este estudio que tengo por ahí... Ah, mira, sí, fotografía. Sí. Si no es todo texto. Yo solo miro las fotos, ¿sabes? A ver, yo por ejemplo, este tipo de fotos, ¿esto es lo que tú ves en un ordenador? Esto lo podemos ver en infrarrojo. Estos datos son de un satélite que se llama WISE, que lo que estamos viendo ahí es el polvo estelar que se calienta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Que estas estrellas, como se mueven tan rápido, están como barriendo el material que se encuentran por delante. Claro. Entonces, al barrerlo, lo colocan como delante, lo calientan, porque son muy calientes estas estrellas,
y se crea lo que se llama un bow shock, como un choque de arco. Es como si un barco, Sí, sabemos sí, el barco la estela que va... sí, la estela. Exacto, Ajá. entonces ese es el polvo caliente que Ajá. tienen alrededor las estrellas. Y estas. todo esto, claro, lo ves tú a través de esos ordenadores, entre todos esos potentes que hay. Claro, yo trabajo sobre todo con el satélite Gaia, es un satélite de la Agencia Espacial Europea. Que son Sí. importantes también, claro. Sí, 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 está haciendo como un mapa 3D de la galaxia, mejor que nunca. También el avance de la tecnología es lo que hace que podamos ver las astrónomas más datos de mejor calidad y descubrir más cosas. Decía yo que este trabajo dice que es uno de los más completos observacional de la Vía Láctea. Exacto, porque hemos conseguido cuadrar muchos datos juntos, combinarlos, y para eso hemos trabajado con Gaia, pero también entre la Universidad de Barcelona y el Instituto de Astrofísica de Canarias, con la gente del proyecto IACOP. Están haciendo también un estudio muy bueno de estrellas masivas desde el IAC, desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Entonces, nosotros combinamos las velocidades de estas estrellas, pero también desde el roque con observaciones de binariedad y de rotación, cómo rotan y si tienen al lado una compañera. Entonces, esto no se había podido hacer antes, y ha sido gracias a esta colaboración Universidad de Barcelona, IAC, y también estos datos tan buenos que tenemos desde el roque. Claro, porque además este tipo de tesis también han sido supervisadas, ¿no?, por todos, ¿no?, por los científicos que hay por ahí en el mundo. Sí, o sea, durante una tesis tú tienes como unos supervisores que te guían, porque la tesis doctoral es una investigación que tú todavía desarrollas como en formación, te estás formando en la carrera científica, y yo tenía mis supervisores de la Universidad de Barcelona, y luego aparte también te la revisan expertos internacionales del tema y tienes que pasar una defensa para que, bueno, se vea que de verdad está bien. Y que además obtuvo un premio, ¿no?, un premio de vanguardia de la ciencia para investigadores jóvenes, ¿no? Bueno, no, este es para mujeres en general de España, que en España que han liderado... Qué poquita. Sí, porque este campo está muy masculinizado. Sí, sí, sí. Por cierto, que esa es una de las otras, ¿no?, que cuando llegamos a la ciencia parece como que solamente pueden, y tenemos un referente que eres mujer, y que tú me imagino que animarás a todas aquellas chicas que no, porque imagino, en tu clase eran muchos chicos cuando estabas en la universidad. O sea, sí. O sea, la mayoría son hombres en estas carreras, física, tecnología, ingeniería. Y cuando más asciendes en la carrera científica, menos mujeres hay. Al final el sistema es muy complejo, es bastante precario, y también nos han faltado muchos referentes, ¿no? Yo de pequeña no sabía lo que era astrofísica, no sabía que podía hacer eso. Y de hecho en Lanzarote tenemos otra astrofísica más que se llama Omaira, más mayor. Bueno, yo no la conozco, pero es más mayor. ¿Por dónde anda entonces? Ella está en México. Ah, en México. Sí, sí. Y luego, después de mi propio instituto, el César Manrique, 2 años más adelante, había otra chica que se llama Guayente, que también hizo el doctorado en astrofísica. Entonces, estamos ahí, claro. Lo único que no se nos ha visto tanto. No se te ha pegado mucho el acento chileno, ¿no? Ya, llevo pocos meses en Chile. Ya. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es decir, tu vida científica, hacia dónde te gustaría encaminarla? Porque ahora todavía estás ahí, ¿no? Me imagino que no sé si se consigue una plaza o cómo... Está complicado. No sé cómo funciona eso ahora, pero... Sí, o sea, la carrera científica depende bastante de la financiación pública, y en ciencia en España estamos un poquito mal, estamos un poquito bajos, digamos. Entonces cuesta mucho, hay mucha gente muy buena intentando conseguir una plaza, pues en lo que vendría a ser una universidad, el CSIC, el IAC, institutos de investigación. Hay pocas plazas, entonces hay mucha competencia, y lo que se nos anima, sobre todo en esta etapa que se dice Early Career Scientists, o sea, investigadores jóvenes, como soy yo ahora, a que salgamos al extranjero, nos formemos allí, aprendamos de otros grupos de investigación, y la idea es que después podamos volver, ¿no?, si hay oportunidades. ¿Pero tienes alguna meta? Creo que en esto hay que ir paso a paso, porque es un trayecto complicado y largo. Entonces yo de momento estoy disfrutando un montón de la opción que tengo. Ahora estoy en este Observatorio Europeo Austral en Chile, que es un sitio puntero. Yo nunca había estado en un sitio así, es increíble. Así que ahora ahí tengo 3 años de financiación para este proyecto de investigación, y un 4.º año que lo puedo hacer en Europa. Entonces la idea es ir volviendo. ¿Y hasta cuándo entonces tienes que estar en Chile? Ahora me quedan 2 años y medio más. Bueno, te queda ya un tiempito. Estamos viendo, claro, estamos viendo ese observatorio, pero ¿para dónde vives entonces? Claro, o sea, nosotros... Porque ahí no sé si hay viviendas o... En ese observatorio que está en el medio del desierto, hay como construido una residencia. Esa residencia es para la gente que está allí trabajando. ¿Y ahí estás tú?
ahí En estoy las yo. imágenes esas que hemos visto. Exacto. Vale. Pero no estoy ahí todo el tiempo, porque Pues una si no se tienes- vuelve loca ahí en medio No, de la y nada. y aburrida, dice, mi vida no va a estar... Claro, un cafecito ni que sea. Claro, claro. Y entonces yo en realidad vivo en Santiago de Chile, Ujú. ahí tenemos como las oficinas, la sede de la ESO, que se llama. Entonces yo ahí voy haciendo mi proyecto científico en Santiago y como una vez al mes más o menos me paso una semana en el observatorio, viajo Que es hasta ahí allí. donde estamos viendo estas imágenes. Exactamente, Ajá. ese es justo el telescopio con el que yo trabajo. Ese ya es tu súper amigo. Mi bebé. Que te veo ahí con casco, pero claro, por casco no es que haya una obra, sino que son protocolos de seguridad, ¿no? Exacto, Claro. sí, porque son sitios donde hay mucha mecánica, bueno, por ¿Y de protocolos. cuánto está ese observatorio a Santiago de Chile? Uf, no está tan cerca, ¿eh? Claro. O sea, desde Santiago hay que coger un avión de 2 horas Ajá. y después una guagua de 2 horas más. Entonces al final es realmente irte a Es la decir, mitad de el la nada. último, esa es cuando la defensa de tu, ¿no? Sí, de tu tesis. en Barcelona. Pero se defiende así, uno, ahí con, no sé, esos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? O sea, esto, bueno, o sea, tú tienes que hacer la defensa ante todo el público y sobre todo el tribunal. Ajá. Pero yo Em, pensé que era como un sitio más pequeñito cuando hacías eso, Es ¿no? que tuve un problema ese día, o sea, Porque ahí es como un escenario. Sí, es que, bueno, fue una historia un poco, al final fue graciosa, pero en el momento no lo fue En tanto. ese momento estabas de los nervios, Sí, ¿no? sí, es que me quedé sin sala en el último momento de la universidad porque había una manifestación por Palestina, una cosa muy importante. Sí, pero que a ti en ese momento no te hacía nada de gracia. Claro, yo tenía que defender y me cerraron la universidad Claro. por todo eso. Entonces tuvimos que buscar a última hora una sala donde hacer la tesis y gracias a la residencia que había ahí de estudiantes al lado, Ajá. me dejaron defender Claro, porque en eso es su un sala de cine. Claro, claro, yo decía, pero ¿y cómo se defiende ahí? Y digo, con público ahí una... Vale, No, vale. sí, sí, Claro, sí. pues necesitabas también una Fue, pantalla. claro, evidentemente. necesitaba una pantalla, bueno, y una sala para también venía a verme gente de Canarias, mi familia, o sea, necesitaba un sitio con sillas al menos y que Ajá. cupiese gente. Claro, y claro. sí, fue un poco en el último momento que tuvimos que hacer este cambio, pero lo conseguimos. Tú para que si se entendiera mirabas a tu familia, si ellos más o menos tenían cara de entenderlo, seguías para adelante, ¿no? Exacto, sí. Porque te digo yo cuando... Era en inglés, pero entonces no todo el mundo lo entendía, Claro. pero bueno. Sí, ahí. porque hay que decir que todas esas tesis hay que hacerlas, esto es en Sí, inglés. es que la ciencia tiene que ser Sí, sí, internacional. que eso- Sí. Ajá. Pues nada, yo creo que entonces son 2 horas. Lo que te iba a decir, del último pueblo que llegas allí, ¿qué tipo de pueblo es? Bueno, yo no he estado, pero sé que hay un pueblo a unos 40 minutos que es un pueblo muy chiquitito, Claro, por como eso costero también, ¿no? O sea, porque estamos, aunque Chile es un país muy finito, digamos, entonces la costa de la cordillera está muy cerca y el observatorio está bastante cerca del mar, ahí donde veíamos ese mar de nubes, abajo está el mar, también se puede ver un poco, igual que desde La Palma. Entonces sé que hay un pueblito costero chiquitito cerca del observatorio. Claro, que lo ideal es que la población esté entre más alejada posible, mejor. Claro, la cosa es que cada vez crecen más las ciudades, entonces hay ya. que recordar de seguir protegiendo los cielos. Sí, hay que proteger la contaminación lumínica, que se Exacto, llama, ¿no? Que sí. nos gusta poner focos en todos lados. Sí, y no hacen falta realmente, falta. y esto es poder hacer ciencia, esto es para toda la sociedad, poder avanzar en el conocimiento Y que cuando tenemos. estas fotos de Timanfaya, no sé si te has ido tú, es el típico día que dice, cojo el coche y me voy a Timanfaya una noche para ver esto de, ¿cómo se llamaban? Las estrellas estrella. fugaces o las lágrimas de San Lorenzo. ¿Eres Sí. de las que te gusta irte? Claro, porque al final, yo creo que cuando más conectas con la naturaleza, con esta profesión, es cuando estás en estos sitios oscuros y de verdad puedes ver las estrellas, que esto es un privilegio que tenemos aquí en Canarias, que no se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y yo les recomiendo que se vayan algún día así al coche, un día que no haya calima, que esté despejado, y que puedan disfrutar de este espectáculo. Por cierto, el eclipse este que ahora va a pasar por España, que está todo el mundo como loco, no sé, ¿en tu caso tienen algo especial? Sí. Han quedado como ver los Oscars, ¿no? Ahí las palomitas, Sí, venga, vamos a... ¿Dónde Sí. te va? Primero, ¿dónde vas a verlo? Porque Sí, porque desde tú has Canarias... venido ahora de Chile, ¿no? Sí. Aquí, unos días. Sí. Vas a coger, el 25 vas a estar para recibir el premio. Exactamente. Vale, sí, en Timanfaya de Los Oro, por cierto, que solamente hay 2, uno a título póstumo, que es Juan Santana, y el otro para esta científica que tenemos aquí. Camiones. ¿Es Félix Hormiga igual? ¿O no? O Félix Hormiga, sí, perdón. vale. Juan Santana es hijo Predilecto, creo. predilecto. Sí. ¿Ves? Como tienes más cabeza que yo.
Vale, era título Félix Hormiga, título póstumo, y después tienes el tuyo. Te decía que ¿dónde vas a ver el eclipse? Porque aquí en Canarias no es de los mejores sitios. No, o sea, el eclipse va a ser total, Sí. lo que significa que el sol, porque mucha gente tiene el recuerdo del eclipse típico parcial, que se ve que se oscurece un poquito, medio sol, pero esto es otra cosa muy espectacular. O sea, el sol, la luna se va a poner totalmente a cubrir el sol, se va a hacer de noche por el día, una cosa que es muy espectacular. Sí, sí. Pero esta parte de totalidad, donde se va a ver de verdad de noche, es solamente en una parte de la península. Ajá. Desde el norte, pasando por Galicia, Burgos, Pero eso a Palencia. nivel mundial también, es decir, va a ser España de los mejores El único sitios. sitio. O sea, España e Islandia. Ajá. Va a pasar por ahí y el resto ya pueden estar la gente de Chile, Argentina, Estados Unidos, África, no lo van a ver. Ajá. O sea, solamente va a pasar y a una hora muy particular y la franja de oscuridad va a ser como de 50 segundos. Tampoco es tanto Pero tiempo. tú vas a estar por ahí. Yo, claro, voy a ir al norte a verlo, voy a estar en los pueblos de mis abuelos, en Burgos y en Palencia, y ahí voy a estar también dando charlas de divulgación sobre el eclipse, Ajá. yendo también Es decir, a... que ya te han fichado. Sí, Ya te han sí, sí. fichado para... Este año en astrofísica, en verano, va a estar de moda. Ajá. Sí, sí, sí. Vale, vale, entonces vas a dar esas charlas allí, claro, coincidiendo. ¿Qué día es El 12 de agosto Ajá. es cuando va a ser el eclipse. En Canarias también se va a ver, Sí, pero lo único no- que va a ser parcial, claro, va parcial. a ser como el más, bueno, el típico que se veía. Que además, no sé cuándo va a pasar otra vez. Durante- Claro, o sea, este es el primero que pasa, no sé si son 100 años, o Ajá. sea, Y el próximo también, claro. que no lo vamos a ver nosotros. Es que son oportunidades únicas en la vida, o sea, que si conocen a alguien que tenga casa por el norte, vayan a Y verlo por, porque por las poblaciones de tu abuelo, casualmente pasan. pasa Es decir, perfecto. que estabas predestinada también. Sí, sí. que Yo estabas creo que sí. predestinada. Pues Mar, muchas gracias por venir, por hablarnos de astrofísica, de todos esos trabajos que estás haciendo, muy importantes a nivel internacional, para que sepan que también de gente de Lanzarote también sale gente buena, ¿eh? Que siempre nos quejamos que si aquí en Lanzarote, pues siempre hay gente joven, sobre todo, que también está despuntando a nivel internacional. Enhorabuena, ya Muchas te van a dar gracias. ese Timanfaya de oro. No, yo la verdad que no sé ni cómo es, pero me imagino que será como el Timanfaya. Yo tampoco lo sé, lo voy a descubrir el jueves. Todo, yo creo también. Yo creo, si buscamos fotos lo encontraremos, pero la verdad que ahora mismo no recuerdo cómo es. Pues nada, eso. Muchas gracias. Nosotros ahora una pequeña pausa y continuamos en el magazine.